Esta semana ha comparecido en el Senado el ministro responsable, entre otras cosas, de la seguridad ferroviaria, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta semana también la Comisión de Investigación de Expertos ha confirmado lo que ya había adelantado anteriormente, que el accidente de Adamuz se produjo por un fallo en el mantenimiento de la vía. Con independencia de la investigación judicial, la que está llevando a cabo un juzgado en Montoro, en Córdoba, con independencia de las indemnizaciones obligadas a las víctimas, heridos y familiares, que se aprobaron en el último Consejo de Ministros. Hay algo que en cualquier democracia que se precie, en todas las democracias de nuestro entorno, ha ocurrido y ocurre: la responsabilidad política. El caso más reciente fue la del ministro de Construcción y Transporte e Infraestructura de Serbia. En el año 2024 se produjo un derrumbe de una marquesina de la estación de tren de la segunda ciudad más importante de Serbia. Fallecieron 16 personas. La estación fue renovada durante el mandato de este ministro. Al día siguiente de producirse esta tragedia, el ministro dimitió. O en Grecia, el 28 de febrero de 2023, el accidente ferroviario de Tesalia. En ese accidente murieron 57 personas y dejó 85 heridos tras producirse un choque entre dos trenes. Un choque entre dos trenes. Pero al día siguiente, 1 de marzo, el ministro de Infraestructuras y Transportes anunció su dimisión. Y así ha ocurrido en otros países. En estos dos, muy diferentes en muchas cosas a España, pero en este caso, dando un ejemplo distinto, asumiendo responsabilidades. Al ministro le pidieron esta semana la dimisión en el Senado. Desde Moncloa, el argumento principal es que el ministro está dando muchas explicaciones, todas las explicaciones, entrevistas, ruedas de prensa, y eso siempre es positivo, bienvenido. Pero el nuevo paradigma parece haberse convertido en que ocurra, lo importante es salir mucho, dar la cara, dar muchas explicaciones. Da igual en ocasiones el contenido, lo importante es salir, ofrecer datos, dar ruedas de prensa. Y con eso te libras. El ministro se hizo una pregunta en voz alta en su comparecencia en el Senado. ¿Se puede hacer mejor tras el accidente? ¿Se puede hacer mejor en la gestión? Y el propio ministro se respondió y dijo: no se puede hacer mejor. Las intervenciones posteriores acorralaban a Óscar Puente exigiendo su dimisión. Y no solo desde el Partido Popular, desde el PNV se le dijo que había jugado a la ruleta rusa y que esta vez había salido bala. Y desde Junts se pedía también la dimisión inmediata. E inventaban el llamado teorema de Puente. Decir que se invierte como nunca para luego ejecutar y cuidar como siempre. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Señorías, ruego silencio. Gritos de dimisión esta semana en la Cámara Alta, justo antes de comparecer el ministro Óscar Puente para ofrecer los detalles y hacer balance de su gestión tras el accidente. Pero el ministro, después de escuchar estos gritos, después de escuchar no solo al Partido Popular, sino a sus socios de Esquerra, de Junts y del PNV pedir su dimisión, el ministro tenía su respuesta ante esta petición de dimisión. ¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo, yo creo que no, pero juzguen ustedes. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para, lo primero, atender a las víctimas. Lo segundo, proporcionar información en tiempo real. Tercero, no por orden, pero sí hay que contarlo, coordinarnos con otras administraciones. Creo que la coordinación ha sido extraordinaria. A la espera de conclusiones provisionales para las responsabilidades políticas en el caso de Puente, se dan en este momento 3 circunstancias. En primer lugar, lo que ya han dicho los expertos, lo que ya ha dicho la investigación, el informe provisional y el propio presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, señalaba
abiertamente y apuntaba a la soldadura entre vías de diferentes años como la causa principal del siniestro. La cuestión fundamental es por qué se produjo ese fallo y por qué no fue detectado a tiempo. Y eso corresponde a Adif, al Ministerio de Transportes y a su política de mantenimiento. En segundo lugar, precisamente las adjudicaciones para ese mantenimiento de infraestructura, que remiten igualmente al ministro, pues dependen de Adif. Y en tercer lugar está el proceso de revisión de los raíles mediante auscultación por ultrasonidos. El ministro Puente situó en noviembre esta auscultación, pero la documentación de Adif indica que se realizó en septiembre. El ministro no ha tenido más alternativa, no ha tenido más remedio que reconocer su error, permitiéndose, por el camino, calificar de bulo lo que era verdad y tachar y señalar a los medios de comunicación de algo que luego el propio ministro confirmaba, reconociendo su error. El cuarto elemento objetivo es la incapacidad del Ministerio para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria en Cataluña, tras la muerte de un maquinista y las protestas de los empleados de Rodalies por las condiciones de seguridad con las que realizan su trabajo. Aquí, curiosamente, sí ha sido más rápido el ministro. Ha habido ceses. Consideran desde la Generalitat insuficientes, pero sí ha habido responsabilidad política. El ministro ordenaba destituir al director operativo de Rodalies y al director general de mantenimiento de Adif. Aquí sí se producían ceses inmediatos con el único objetivo, eso sí, de satisfacer a uno de tus socios, a Esquerra Republicana de Cataluña, y también al presidente de la Generalitat, a Salvador Illa, necesitando escenificar distancia con el Partido Socialista para tratar de evitar el hundimiento de su imagen como buen gestor. A estos 4 vectores hay que sumar otro, el de la intoxicación informativa llevada a cabo por el ministro Óscar Puente, que ha intentado esquivar su responsabilidad mediante comunicaciones partidistas, partidarias y con el tono que le caracteriza al ministro. Todos sus pretendidos desmentidos respecto a las informaciones, por ejemplo la que hizo con el diario El Mundo, se han demostrado falsos, hasta el punto de que el propio presidente de la CIAF, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que la vía no fuera completamente renovada, sino de forma parcial. Todos creíamos, decía este máximo representante de la CIAF, que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, pero la realidad es que no fue así. En efecto, el ministro ha ofrecido 3 ruedas de prensa, varias comparecencias desde la tragedia, varias entrevistas en medios de comunicación, algo que es muy loable, pero comparecer públicamente no basta. Lo que se dice y lo que debe imperar es decir la verdad. Si finalmente se sustancian estos elementos, todas las responsabilidades convergen en el ministerio que dirige Óscar Puente. Suyos son los errores reconocidos a destiempo, la acumulación de contradicciones, la desinformación. La misión del ministro no es, por tanto, solo dar la cara. Está obligado a restaurar también la confianza en una red de transportes que ya emite señales de grave deterioro y descontrol. Y sobre este asunto, este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Lo que queremos saber es si en un ministerio, que es la zona cero de la corrupción del Partido Socialista, con el primer ministro en la cárcel, con el jefe de los asesores del ministerio y consejero de Renfe en la cárcel, y con un ministro que se ha dedicado más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, el señor Puente, y que además nos ha mentido, tenemos derecho y, en mi opinión, obligación de decirle a los españoles cómo está el mantenimiento de nuestro ferrocarril. Se están barajando en este momento como hipótesis provisionales más plausibles la rotura de un carril bien vinculada a un defecto
en la soldadura, o bien, no hay más, parece, un defecto en el carril o alguna combinación, esto es muy complejo, entre la soldadura y la composición del carril. Eso es lo que hay que delimitar en este momento. El tren de alta velocidad no se está manteniendo de forma diligente. Y por eso, como creemos que hay que respetar a las víctimas y sobre todo las víctimas necesitan saber por qué su gente ha muerto y por supuesto también por la propia seguridad de los españoles que utilizamos el AVE, vamos a presentar y vamos a crear de forma inmediata una comisión de investigación en el Senado. ¿Para qué? Pues para que se explique cuál es la situación de mantenimiento y de seguridad del ferrocarril español. Quiero referirme a los maquinistas. Entendemos la situación anímica en el colectivo de conducción. Permítame decir que entiendo su postura de estos días. Puedo discrepar con ellos en la utilidad de las huelgas que plantean si lo que realmente les preocupa es la integridad de la red, pero desde luego empatizo con ellos y debemos entender su malestar después de perder 2 compañeros en tan pocos días. El presidente desde el accidente ha desaparecido. Fue aquel día, desapareció, hizo un mitin en Aragón felicitando al responsable de transportes, al ministro, y ha vuelto a desaparecer. Y ahora dice que comparece el 11 de febrero en la Cámara para hablar de la política internacional, del Consejo Europeo. Oiga, qué falta de respeto a las víctimas, hombre. Qué desprecio a la gente, ¿no? Oiga, usted tiene que darnos respuesta porque la única certeza que tenemos después de 10 días de los 46 muertos, la única certeza que tenemos es que nos han mentido. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán. Estuvimos donde tuvimos que estar. Lo que llama la atención, se advierta al presidente del Gobierno que no vaya al funeral de Estado por boca del portavoz, el señor Juan Bravo, y que se le critica a su vez que no vaya. O sea, es que me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica y que además profundizan el sufrimiento de las víctimas. Ayer ha sido un día tremendamente malo para nuestro país. Ayer el presidente del Gobierno podía estar en el Senado rindiendo cuentas sobre la peor crisis ferroviaria que ha sufrido nuestro país en la alta velocidad. Sánchez prefirió no ir al Senado y ayer el presidente del Gobierno debiera haber acompañado a las familias de las víctimas del accidente ferroviario y lamentablemente no quiso estar. Prefirió esconderse en la Moncloa, no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia. Y creo que ese comportamiento de Pedro Sánchez, más todo lo que después vimos de la mano de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado, demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas. Lo que ustedes me digan me da exactamente igual, que les quede claro. Y creo, sinceramente, que no están justificadas las peticiones de dimisión. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. ¿Existe el riesgo cero? Evidentemente no. La gestión tras el accidente, el funeral, las comparecencias, las comisiones de investigación, todo lo que vayamos conociendo sobre este asunto ferroviario. Todo ello lo seguiremos contando sin dejar atrás las novedades e investigaciones sobre la corrupción que asfixia, que rodea al Partido Socialista y al Gobierno. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.